buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tribuna Colpatria Olimpia número 32. Hoy tenemos el gusto de repetir a uno de nuestros principales conferencistas en las primeras 6 tribunas, el doctor Juan Pablo Liévano, que nos acompañó en la tribuna número 6. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe nuevamente en esta tribuna número 32. Así que para iniciar, quiero darle el paso a Eduardo Pacheco, quien quiera darle un saludo al doctor Liévano. Eduardo, adelante. Hola Daniel, superintendente, bienvenido. Qué buena oportunidad para nosotros poder oírlo en la tarde de hoy. La última vez que nos encontramos me comentó usted de un estudio que habían terminado en la superintendencia y donde quizás se pueda empezar a ver los primeros efectos sobre el sector empresarial de la emergencia que hemos tenido. Mucho interés por el tema de las quiebras. Diría que el mundo suyo es un mundo que está muy de moda con lo que pasó con la pandemia. Entonces, superintendente, le agradecemos mucho que nos acompañe y muchas gracias. Y Daniel, le devuelvo la palabra a usted. Bueno, voy a hacer una breve presentación del doctor Liévano, que ya pues es ampliamente conocido por todos, pero quiero hacer esta breve introducción. El doctor Liévano es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y Derecho Procesal de la Universidad del Rosario. El superintendente de sociedades cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la American University de Washington y una en Derecho Internacional de Negocios del mismo claustro educativo. El doctor Liévano asesoró como parte de su ejercicio profesional de abogado a distintas compañías del sector privado y participó en diversas juntas directivas de importantes empresas del país. Nuevamente, doctor Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y en especial en estos momentos tan importantes y tan desafiantes para la economía nacional y la economía global. Y pues le damos la palabra y la tribuna es toda suya. Adelante. Doctor Liévano está en silencio. Doctor Daniel, muchas gracias. Doctor Eduardo, muchas gracias. Doctor Santiago está por ahí, pero apagó la cámara. No sé si le toca prender cámara, Santiago, porque vamos a hacer eye contact con ciertas personas durante la presentación. Mucho gusto. No, pues muchas gracias por el espacio. Yo creo que como dicen por ahí, qué jartera ser de moda en este momento. La verdad es un momento muy, muy difícil. Y bueno, tocó lidiarlo, tocó sacarlo adelante y pues el reto de la superintendencia es tratar de poder prestar todos los servicios de la superintendencia de una manera rápida y eficaz. A ver, me acompañan acá la doctora Paula Betancourt, que es asesora en los temas de insolvencia del despacho, y el doctor David Ibáñez, que es el asesor económico del despacho, y con los que hemos hecho varios estudios. Entonces voy a hacer esta presentación a 3 voces. Nosotros habíamos preparado una presentación, doctor Eduardo, que la voy a tratar de pasar lo más rápido que pueda, porque lo que quisiera es hacer una socialización inicial de 2 estudios que tenemos ya al público, que es una encuesta empresarial de 607 empresas vigiladas y algunos resultados. Todavía no hemos corrido todo en el sistema nuevo de la superintendencia que se llama SIS, Sistema Integrado de Información Societaria. Todavía no hemos montado la información a 30 de junio, ya está la de 31 de diciembre. Es un sistema con inteligencia artificial que permite hacer correlaciones de una manera muy rápida. Todavía no lo hemos montado, pero hay unos primeros estudios. Entonces, voy a tratar de hablar de los decretos 560, 772 y del balance de insolvencia y lo que ha pasado en insolvencia muy rápidamente, a ver si podemos hablar más bien de los 2 estudios, ¿sí? A ver si de pronto sacamos algo, ¿qué es esto? ¿Es esta? ¿Ya me ven? Sí, perfecto, ya le estamos viendo.
Bueno, rápidamente, o sea, vamos a hablar un poquito de la crisis del COVID, el inventario y pronósticos que hicimos, el decreto 560, el decreto 772 y el panorama actual de los procesos de insolvencia. Ustedes lo saben, crisis sin precedente, paralización de la actividad productiva. Aquí hay un choque de oferta y de demanda, eso es clarísimo, el consumo de los hogares se va a ver mermado, se vio mermado, con la consiguiente insolvencia empresarial y pérdida de empleos. Hay que decir claro, aquí el sector privado es el que produce los empleos, limitaciones por supuesto al crédito por la incertidumbre, y bueno, tenemos que superar esto entre todos. ¿Qué se hizo con ocasión de la emergencia económica? Se expidieron los dos decretos, el 560 de la primera emergencia y el 772 de la segunda. Y esto lo que hizo fue crear un ecosistema de recuperación empresarial. Hablando con la delegada hoy, es que nosotros de verdad tenemos el Rolls Royce de los temas de insolvencia hoy en día, y eso se conectó con la 1116. Básicamente, lo que establecen estos dos decretos son herramientas extrajudiciales de mínima intervención, los famosos NEAR, negociaciones de emergencias de acuerdo de reorganización, que los vamos a ver ahorita más adelante, los famosos PRES, que son ante las cámaras de comercio, y hay otros temas adicionales, pero que también los vamos a ver, pero el 772 tiene temas de procedimientos expeditos para la micro y la pequeña empresa, más todos los subsidios y todo lo que se hizo. Pues todo lo que se hizo es para facilitar y fomentar la financiación dentro de los procesos. Ahí van a ver ustedes unas figuras que ayudan al rescate de las empresas, pero yo creo que aquí lo más importante, y no desaprovecho la oportunidad de decirlo, es que aquí tenemos que hacer un cambio cultural. Si no lo habíamos hecho antes, ahorita lo tenemos que hacer para cambiar los procesos de insolvencia, y es como la mentalidad. Tratemos de que estos no sean procesos contenciosos, de peleas y de disputas intestinas. No, aquí lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces yo les digo a todos los litigantes, mire, estos son negocios, de verdad, esto es un negocio. Lleguen a acuerdos, y más en la insolvencia. No se trata de ganar batallas jurídicas, ¿no? Lleguen a compromisos económicos, mire, utilicen esas herramientas de innovación financiera y busquen temas adicionales para hacer. También requirió acelerar la virtualidad y el uso de las herramientas tecnológicas. Solo para darles un ejemplo, nosotros hemos hecho más de 600 audiencias virtuales. O sea, eso es un hito. En temas de insolvencia hemos tenido audiencias que van más de 200 personas. Hicimos los protocolos y yo creo que, digamos que funcionó muy bien todo este tema de virtualidad. Y yo no sé si usted se acuerda de este juego, doctor Santiago. Mire, me apagó la cámara. ¿Usted se acuerda de este juego, doctor Santiago? ¿Cómo se llama? La pirinola, ¿cierto? Pues uno juega la pirinola, y aquí de verdad en todos estos procesos de insolvencia hay que jugar a la pirinola y tiene que caer siempre en todos ponen. Es la única manera de organizar estos procesos de insolvencia. Los bancos ponen, los acreedores, los deudores, los proveedores, el gobierno, todo el mundo pone, porque hay que sacar las empresas adelante. Esta es la gráfica inicial. Esto está con corte a... Ah, caramba. Creo que me equivoqué. Bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a hacerla con esta, que yo creo que es muy parecida. Ayer saqué el mapa de insolvencia con corte a 30 de junio, pero voy a hacerlo con el mapa de insolvencia con corte a 1 de abril.
Entonces voy a hablar de 1 de abril. ¿Qué pasó? Ah, no, eso está atrás, perdón. Voy a hablar de las dos. Ya me acordé que siempre hablo de las dos porque es importante ver el T0. Este es el T0 y si ustedes se fijan, mire cómo venían los procesos. Las solicitudes, 200 de 2014 hasta 2018, 2019. Aquí teníamos 100 solicitudes mes de insolvencia. En el 2020 caemos a 70, más o menos 70 solicitudes mes. Íbamos muy bien. Y más o menos lo que teníamos era esto. 2.788 procesos en el inventario, 1.322 en Bogotá y en el resto de las regiones 1.466. Estos son los procesos, reorganización más o menos 1.000, eso es en trámite, pendientes de firma. En ejecución es que ya están firmados y ya se están ejecutando 1.212 y liquidación más o menos unos pues 579, más o menos 600. Eso era lo que había en el T0 de la emergencia, que es corte a 1 de abril. Esto es lo mismo. El doctor David en el despacho hizo un par de estudios, hicimos un par de estudios en la Super. Se cogieron unos análisis estadísticos y financieros con 21 variables. Son 2 estudios que, si memoria no me falla, se llaman el Z-Score de Almant y otro de Olsen. Hicimos 2 estudios, uno a 15 de abril y una actualización a 30 de abril. Hicimos 4 escenarios. Los 2 estudios tenían los 4. El primer estudio tenía el escenario de caída del Producto Interno Bruto del menos 1.9. El siguiente estudio, la actualización, agregó el escenario extremo, que ya estamos viendo que nos estamos moviendo mucho más hacia el escenario extremo. Y en estos 2 hicimos el impacto de insolvencia tomando esa muestra de entre 15.000 y 18.000 sociedades. Entonces, ¿qué nos da los escenarios? Dice, mire, de la muestra, si el PIB cae el menos 1,9%, el riesgo de insolvencia es de 2.700 empresas de la muestra. Si cae el menos 7.7, son 5.600, o sea, el 37% de la muestra. Pero hay que tener en cuenta que hay 1.600.000 empresas en el país. ¿Sí? Esto es de la muestra. Pues haga la extrapolación. Esto es riesgo de insolvencia. Insolvencia como fenómeno económico, no como fenómeno jurídico que vayan a llegar hacia nosotros. Y esto fue más o menos lo que dijo el estudio. Voy a irme al de 7.7. Y entonces mire, en la zona de riesgo de insolvencia están las 5.600 empresas, micros son 3.127, pequeñas 1.404, medianas 891 y grandes 131. Ese es el resultado. ¿Sí? Y tengan en la cabeza que pues tenemos 1.600.000 empresas. Esos fueron los pronósticos y los estudios y cómo empezamos. Entonces, sacamos decretos legislativos, ayudamos a redactar estos decretos legislativos. Creamos un ecosistema donde algunos que no tenían entrada a la ley de insolvencia se incorporaron. Y todo con el ánimo de preservar la empresa del empleo. ¿Qué dice el decreto? Tiene 4 pilares. Creación de herramientas extrajudiciales de negociación, el famoso NEAR, el PRES en la Cámara de Comercio, creación de mecanismos extraordinarios de salvamento. Esto es un tema financiero que está ahí. Hay algunos beneficios tributarios y hay algunas suspensiones y normas y obligaciones legales en ese decreto. En el pilar 2, tal vez el pilar 2, porque nos vamos a enfocar, tal vez, doctora Paula, venga, yo hablo rápido de esto. El NEAR es una cosa sencilla, es ir a la superintendencia, decir que quieren negociar, se registran en la superintendencia y tienen 3 meses para ir a negociar un acuerdo. Negocian ese acuerdo, lo llevan con los votos suficientes y la superintendencia lo valida o no lo valida.
De eso se trata el NEAR. No hay intervención del juez, sino que acreedor y deudor directamente negocian. ¿Sí? Y el PRES es lo mismo, pero ante las cámaras de comercio. Van a las cámaras de comercio a través de un mediador, allá se utiliza un mediador, ayuda a que se surta el procedimiento, organizan un acuerdo de reorganización y van a la superintendencia que se valide. Esos son los dos procedimientos extrajudiciales que están en el decreto 560. Pero quiero concentrarme en los mecanismos extraordinarios. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero, reducimos los requisitos formales para admisión y vamos a ver cómo nos ha ayudado esto. Nos ha ayudado en la medida que todas las 620 solicitudes que han llegado hasta ahora a las superintendencias de 1 de abril, hemos admitido el 50%. Eso es un balance muy bueno. ¿Qué estableció el decreto 560? Pagos de pequeñas acreencias hasta el 5% del pasivo y venta de bienes para pagar esto. Claro, pequeñas acreencias, 5% del pasivo, sin permiso del juez, que se paguen rápidamente. Esto genera pues dinamismo a la economía. ¿Cuáles son las herramientas para mejorar posición financiera y flujo de caja? La primera, capitalización de acreencias. Aquí está el tema de suscripción de acciones y bonos, y aquí está el tema de bonos de riesgo que está por reglamentar. Esto es un tema igualito, doctor Santiago, al de la ley 550. Falta el decreto reglamentario, pero es un tema pues para que se tengan bonos de riesgo, negociación con los bancos y haya unos bonos ahí de riesgo por parte de esas empresas. Descarga de deudas. Tal vez, doctora Paula, si quiere le doy entrada a usted acá. Tenemos descarga de deudas. Todos estos temas financieros rápidamente, a ver si nos dedicamos a las encuestas, más bien. Claro que sí, muy buenas tardes a todos y gracias, señor superintendente. Efectivamente, dentro de estas medidas para mejorar la posición financiera y flujo de caja del doctor, pues está la capitalización de acreencias. Como usted bien lo dijo, es la posibilidad de que los acreedores de la compañía le apuesten y suscriban acciones o capitalicen las obligaciones de tal forma que no solo se engrose más el patrimonio, sino que el pasivo de la sociedad sea menor y pueda salir rápidamente adelante. Respecto a la descarga de deuda o descarga de pasivo, lo que se busca es establecer que en un escenario de descarga de pasivo de excedente de la sociedad siempre es mejor que un escenario liquidatorio, es decir, que se tendrá que valorar la compañía como empresa en marcha y esa valoración va a ser proporcional al valor de las acreencias que va a pagar la compañía para poder reactivarse y evitar la liquidación. Entonces, para eso, pues, tendrá que ser con la votación de aquellos acreedores que tengan vocación de pago, derivado del valor arroje esa valoración de la compañía en marcha o de sus activos. Y los pactos de deuda sostenible, que es una figura que ya venía también en la 550, busca que con las entidades financieras se logren hacer unas nuevas reperfilamientos de las obligaciones y que se pague por fuera del orden natural del proceso de reorganización o del acuerdo en los términos y condiciones que se plantearon, de tal forma pues que el deudor también tenga mayor posibilidad de pagar sus acreencias y también las entidades financieras puedan garantizar que se pueda hacer más rápido esa confirmación del acuerdo, señor superintendente. Solo agregarle dos cosas a esto. Descarga de deudas significa si la empresa en valoración me da 80 pesos y las deudas valen 100 pesos, se descarguen los 20 pesos de la deuda. Y eso tiene unas reglas. De eso se trata ese artículo. Y el pacto de deuda sostenible es que el banco saque y diga, oiga, sáqueme esa deuda del acuerdo, no la metamos en el acuerdo, no firmemos eso en el acuerdo, deme unos bonos que vayan a ser pagados común y corriente por fuera del acuerdo. De eso se trata. Reperfile la deuda a través de unos instrumentos y sáquelos del acuerdo. Listo.
Digamos, doctora Paula, garantías, que esto es importante. Listo. Esta es una figura muy importante y es que le da la oportunidad a aquellos acreedores o terceros interesados, ya sean entidades financieras, fondos, acreedores, cualquier interesado, en poder prestarle a la compañía para su operación y este préstamo a través o para la negociación dentro del acuerdo va a permitir se den unas garantías y unas prelaciones para sus créditos, ya sea una constitución de una garantía, incluso por encima de otro acreedor que ya esté garantizado, o garantizar algunos otros bienes que están libres en este momento, y la posibilidad de que obviamente se pague de primera como un gasto de administración. Esto adicionalmente le va a dar mucha flexibilidad y flujo de caja a la compañía para seguir operando y también un poco librar esas barreras que muchas veces la misma situación de reorganización o el apellido de reorganización de las compañías les limita el acceso a muchos créditos y pues obviamente si los acreedores o los interesados empiezan a apostarle a la compañía, pues eso no solo da más confianza en el mercado, sino que también la compañía puede preservar su operación y preservar el empleo. Respecto al salvamento de las empresas en liquidación, la idea es que aquellos interesados también, los acreedores de la compañía, puedan establecer que si la sociedad se va a ir a liquidación, puedan comprar esos créditos o esa sociedad en liquidación y que por lo menos se atiendan los créditos de primera clase, laborales, fiscales y parafiscales y vuelvas a reactivarse esa empresa como una empresa en marcha. Y pues, señor. No, básicamente dos cosas rapidito aquí para terminar. Lo de la suspensión y aplazamiento de cuotas no vale la pena mencionarlo. En temas financieros, garantías y prelaciones para créditos. Pues claro, es la colombianización del el DIP de Estados Unidos del Chapter 11. Esto es el Debtor in Possession, de eso es que se trata. El que ponga plata nueva tiene garantías con prelaciones. Inclusive sobre las autoridades fiscales y sobre las autoridades de la DIAN y sobre todos esos créditos. Eso es muy importante para darle gasolina a la empresa mientras hace su negociación. Y el salvamento de empresas en liquidación es que compren las empresas a valor de liquidación, no como empresa en marcha como tal, sino por lo que valen los fierros, pero la pongan a funcionar, ¿sí? Básicamente esa es la explicación. Beneficios tributarios, básicamente temas para darle caja a la compañía, simplemente que no estén sometidos a retención o autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y exonerarse pues de la liquidación del anticipo de renta. Un tema de IVAs para hacer un manejo de caja más importante en el tema de la caja, del IVA. Y la renta presuntiva por este año que no la tiene. El 772, lo mismo, fueron medidas adicionales. Se trató de facilitar los procesos de reorganización y de recuperación y la agilización de los procesos de liquidación judicial. Se traen unas figuras que lo que hacen en liquidación es que los activos se reincorporen más rápidamente a la economía, ya los van a ver ustedes. Los pilares. El primer pilar, creación de un régimen especial para pequeñas insolvencias, un régimen de reorganización abreviado y un régimen de liquidación judicial simplificado para empresas de menos de 5,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en activos. Simplemente para que el proceso sea más rápido y tiene unas etapas, el abreviado tiene una etapa que es de conciliación, hacemos mucho énfasis en los temas de conciliación. Después tenemos otras medidas para el trámite expedito de los procesos, unas medidas para maximizar el valor de los bienes del deudor y protección de compradores de vivienda, unos beneficios tributarios y la extensión y suspensión de unas normas y otras medidas. ¿Qué pasó aquí? Lo mismo. Reducción de requisitos formales. Trajimos la misma figura del 560. Pusimos un artículo adicional de uso de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas. Todos los procedimientos de insolvencia van a usar formatos electrónicos de solicitud. Ya tenemos el primero. El módulo general se llama el MI, módulo de insolvencia. El primero, el NEAR, ya usted no radica ni lo entrega por correo electrónico, sino que llena un formulario electrónico.
Si usted no llena todos los papeles, el formulario no lo deja seguir. Y al final todo eso está agregado de tal manera que toda la información del proceso fluye a través del formulario electrónico. Y de aquí a marzo, todos los 7 procedimientos de insolvencia van a estar en formulario electrónico. ¿Qué nos permite también este proceso? Colgar la información, porque además ya está colgada de todas las empresas que nos entregan, pero también las de insolvencia. Aquí lo que yo digo que puede pasar acá es lo que se llama el Open Banking, es que normalmente los bancos, uno va a los bancos a golpear la puerta que le presten. Aquí la idea es que si toda la información de las empresas está disponible en el sistema SIS, la idea es que los que quieran prestarle dinero a las empresas o quieran invertir en las empresas, pueden ir a golpearle a las empresas. Revierte esa figura, ya no es que el banco, el cliente va a buscar el banco, sino que el que tenga dinero o el banco le va a buscar al cliente porque toda la información financiera está colgada en el sistema SIS. El levantamiento por Ministerio de Ley de las medidas cautelares, pues claro, estos son los fondos que están bloqueados, Paula. Si quieres, dale tu C, A, B y C. Listo, señor superintendente. Termina si yo termino en beneficios tributarios, ahí Claro para que sí. avanzar rápido. Listo. Parte de lo que pasa y un poco el mensaje que nosotros queremos dar es efectivamente la judicialización de todos estos procesos de insolvencia, promoviendo las conciliaciones entre el acreedor y el deudor. Parte de eso es que teníamos muchas radicaciones de levantamiento de medidas cautelares y es lo que más necesita el deudor. Entonces, por eso nació este artículo, la posibilidad de que por Ministerio de la Ley los deudores puedan contar con ese flujo de caja y puedan efectivamente operar durante este término mientras se confirma el acuerdo. Respecto a el tema adicional, gracias señor superintendente, la maximización del valor de los bienes del deudor es la posibilidad de adjudicar en bloque aquellos, digamos, la unidad de la sociedad o los activos de la sociedad en liquidación, evitando que cada acreedor tenga una cosa, un tornillo, sino que se venda o se entregue la máquina, especialmente la posibilidad de preservar pues, la empresa y el empleo. Amarrado a eso está el uso del sistema del martillo electrónico, la posibilidad de que los liquidadores puedan vender a través de estas herramientas bajo total transparencia los bienes y que se vuelvan un poco más asequibles en el mercado y efectivamente puedan retornar muy rápidamente al torrente económico. Finalmente, una cosa que siempre hacía mucha falta en las liquidaciones es la posibilidad de que el propio liquidador incluya o transfiera los bienes sujetos a la liquidación a un patrimonio autónomo y entregue a los acreedores derechos fiduciarios y que, como les venía diciendo, no le entregue un tornillo o que sean adjudicatarios del 0,0.1 de un bien, y eso va a permitir también muchísima más flexibilidad a la hora de negociar estos bienes que puedan no solo retornar al torrente económico, sino adicionalmente que los acreedores se puedan pagar en efecto. Listo, aquí básicamente rápido. Uso de fiducias para poder terminar las liquidaciones rápidamente. ¿Qué ocurre en los procesos de liquidación? Las adjudicaciones de inmuebles en común y proindiviso son un desastre. Aquí se organizó el tema de que si hay liquidaciones de inmuebles, liquidaciones que tienen inmuebles, oiga, pongámoslos y parquémoslos en fiducias de manera que se puedan administrar. O las que, ¿quién administra un bien adjudicado en común y proindiviso para 500 personas? Es que poner de acuerdo a la gente para pagar el predial, eso es imposible. Entonces, pues aquí se puso eso. Y el martillo electrónico, no se podían vender las cosas si no era por el valor de la avalúo. Finalmente las cosas valen por lo que paguen, ¿no? Entonces, ahí hay unas reglas, pero puede venderse el bien por el 50% del valor del avalúo, si eso es lo que pagan en el martillo electrónico. Eso quedó establecido ahí. El pago directo, Paula. Y en efecto, esta es la posibilidad de que el deudor no tenga que recurrir a la superintendencia para que le autorice el pago de las prorratas de los créditos hipotecarios y poder escriturarle directamente a los promitentes compradores, sino que de manera automática, en la medida que el deudor tenga la caja disponible, le paga al banco de manera directa y
procede a legalizar y a entregar los bienes. Esto no solo genera una rapidez en este tipo de actuaciones y también preservando un poco el tema de los promitentes compradores, sino que también limita o genera que el expediente y los movimientos judiciales estén enfocados realmente en lo que se necesitan y no en ese tipo de cosas. Entonces, eso es muy importante no solo para la protección del deudor, sino también de los promitentes compradores y de las entidades financieras que financian estos proyectos. Y finalmente, pues las reglas para el traspaso de los bienes inmuebles y es asegurarle a los promitentes compradores que el deudor que se comprometió a entregarle el apartamento efectivamente se lo entregue y no termine diciéndole que más bien le devuelve la plata que pagó porque ya ahora el bien se valorizó mucho. Entonces también es garantizar esa protección a los promitentes compradores. Finalmente, el beneficio tributario acá es que se logró, si hay quitas de capital o de multas o de sanciones, las quitas que haya, acuérdense que eso se contabiliza como ingreso grabado para el deudor. Si le dan una quita, eso se contabiliza como ingreso grabado. Aquí lo que ocurrió o lo que ocurre es que se contabiliza como ganancia ocasional. Pero además, esa norma permite que se compense con las pérdidas ordinarias, ¿sí? Entonces eso da y ocasionales, eso da una flexibilidad pues adicional. Si hay pérdidas ordinarias acumuladas, pues podemos cruzar esa ganancia ocasional por la quita de capital. Rápidamente el panorama actual, ahora sí esto es lo que hay. El panorama actual es que nos han llegado 624 solicitudes desde el 1 de abril. Esas 624 solicitudes más o menos equivalen a 6.7 billones de pesos. Representan 27.000 empleos, 25.000 en reorganización y 2.000 de empresas ya en liquidación, o sea, 2.000 empleos perdidos de estos procesos de insolvencia. Esto es lo que ha llegado. En abril y mayo, un tema muy escaso, por supuesto, por el aislamiento. En junio vemos 124 solicitudes, en julio 135, en agosto 164 y con corte a 24 de septiembre tenemos 101. Cabe aclarar que las solicitudes, si ustedes ven en azul, esto es Bogotá, tienen efecto escalera y es que cada vez que nos acercamos al final del mes crecen un poco más, ¿no? Vienen decreciendo y crecen siempre al final del mes. Luego vamos a ver cuántas terminan septiembre. Del decreto 772, o sea, de las pequeñas insolvencias son 294, de la ley 1116 tradicional son 239 y de los acuerdos directos son 91. ¿Cómo están distribuidos? Persona jurídica, 446. Persona natural, 178, para un total de 124. Y hemos recibido el 33% de esas son en servicios, el 23.4% en comercio, el 13.6% en manufactura, el 11.7% en construcción, el 11.5% que son personas naturales no comerciantes, el 4.8% agricultura y un porcentaje menor el sector minero energético. Nosotros, todos estos estudios están colgados en la página de la superintendencia, los colgamos ayer, tanto el mapa de insolvencia con corte a 30 de junio como el reporte de lo que se viene acumulando desde 1 de abril. Aquí está dividido en Bogotá. Bogotá recibe casi el 90% de las solicitudes en activos, son 5.5. Estos son los tamaños, fíjense los tamaños, cuando hablamos de categoría es A, son los que empresas de más de 45,000 salarios mínimos de activos, B entre 10,000 y 45,000 y C menos de 10,000. Fíjense que tenemos, digamos, relativa, no es una solidez patrimonial muy grande, pero en las A y las B hay un campo de patrimonio, mientras que en las pequeñas el patrimonio pues es negativo. Este es el mapa de insolvencia con corte a 30 de junio, son 452 solicitudes. Recuerde que veníamos en 219, cerramos 30 de junio 452.
Y digamos que eso es el panorama de insolvencia. Ya para cerrar, yo creo que no vale la pena hacer estas conclusiones. Simplemente yo creo que las herramientas jurídicas son unas herramientas muy importantes, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande desde el sector bancario y desde el sector gobierno para financiar a las empresas. Creo que eso es fundamental darle instrumentos de crédito a largo plazo y darle instrumentos de capitalización de alguna manera. Creo que esa es la manera que podemos nosotros lograr que pues, los edificios no se derrumben, sino que los tengamos organizados, y es la manera además que la invitación que le hago a todos, que es básicamente que organicemos las disputas entre socios, que organicemos las disputas entre deudor y acreedor y lleguemos a acuerdos. Voy a poner rápidamente, creo que corrimos, pero vamos a poner entonces ¿la qué? Aquí organizo y pongo la otra presentación. Un segundo. Ay, caramba. ¿Ya la ven? No, no, está la anterior. A ver, esperen un momento porque esto... Ah, es que primero toca dejar de compartir la anterior para poder compartir la nueva. Qué pena, pero ya. Ahora sí la Ahí sí, ven. sí, ya la vemos. Adelante. Bueno, aquí le voy a pedir a David que me ayude. Vamos a tratar de hacer esta encuesta, a ver qué es lo que dijeron las 600 empresas y después ver lo de los 18. No sé si alcanzamos la hora, doctor Santiago. Ah, la tribuna es suya, doctor Miranda. Interesante. Sí. Bueno, me voy a saltar todo el tema de las fuentes de información y eso. A ver, esta es la primera pregunta. ¿La sociedad se vio afectada o beneficiada o siguió igual con ocasión del COVID? Ahí está el doctor David. Bueno, entonces, aquí dice, de las 607 sociedades encuestadas, el 54.7% se vio afectada, el 24.05% muy afectada, lo que representa que un 78.74% de todas las empresas de la encuesta se vieron muy afectadas o afectadas. Esa es como la primera encuentro. Yo creo que no es ninguna sorpresa, es que el 78% de las empresas del país de alguna manera se vio afectado. Esto no es un tema de unos pocos, sino de unos muchos. ¿David está por ahí? Super, si está, le están habilitando el micrófono que lo tiene Ok. deshabilitado. 2 segundos. La segunda pregunta es, en virtud de la emergencia ocasionada por el COVID-19, ¿la administración ha dado una nueva orientación o cambio al modelo de negocios? Entonces, mire lo que contestan. De las 607 sociedades encuestadas, un total de 169, o sea, el 27.84%, manifestó tener algún tipo de nueva orientación o cambio de negocios. De esas 169, 126, o sea, el 20.75%, manifestaron haber diversificado los canales de distribución. O sea, el tema de los cambios que han ocurrido es relativamente todo centrado a los temas de canales de distribución. Y ustedes pueden ver esta encuesta, no la he publicado, pero pueden ver qué es lo que dijeron esas 169 empresas en servicios, en manufactura, en construcción, en comercio. ¿Qué fue lo que dijeron cada una de ellas? David, doctor Santiago, ayúdame para
Ya, por fin me habilitaron. Qué pena con usted, superintendente. Bueno, entonces aquí, ¿qué podemos decir además de esta encuesta? Pasemos aquí a la página, que es un sistema que usted utiliza para determinar qué fue lo que dijeron en cuanto a las preguntas abiertas. La pregunta era: en Sí, yo virtud de creo la que emergencia económica por el COVID-19, la administración ha dado una nueva orientación o cambio al modelo de negocios. Entonces, mire lo que contestaron. ahí lo que se hizo, porque lo importante era que nosotros habíamos puesto las opciones anteriores que el superintendente explicó, pero adicionalmente la pregunta tenía un otros. La pregunta no era de selección única, sino de selección múltiple. Entonces también le dábamos la oportunidad a la sociedad de que pudiera, pues, plantear su propio punto de vista. Y como son preguntas abiertas, la forma de tabularlas, lo que se hizo fue, como ustedes lo ven ahí, una nube de palabras, se conoce como un word cloud, y el tamaño de la palabra es más grande y toma más forma si efectivamente las sociedades la están utilizando en mayor medida, o sea, el subconteo es más alto. Fíjense que lo interesante de esta pregunta es que acá lo que están diciéndonos es que lo que más trataron de hacer fue redirigir sus ventas hacia un canal digital. Entonces, lo que trataron de hacer fue cambiar todo su esquema de producción y todo su esquema de negocio, claramente las empresas que podían hacerlo, y tratar de vender su bien o su servicio a través de canales digitales y pues de reacomodar su producción a través de ventas por internet. Aquí hicimos esta pregunta y es: explique brevemente el nuevo modelo de negocios desarrollado por la sociedad, de esas que dijeron que tenían un modelo de negocios. Y todo se dirige pues a ventas y canales digitales Ujú. con ese Word Cloud. Eh, Aquí hay una pregunta, dice: ¿ha intentado acudir a algún beneficio del gobierno y no ha sido posible? Y acuérdese que estas son las vigiladas, son las que tienen más de 30.000 salarios mínimos en activos. Solamente el 11.37 acudió y no fue posible. Aquí la otra pregunta es: ¿a cuáles de los alivios empresariales otorgados por el gobierno la sociedad se ha acogido? Entonces aquí, David, ¿cómo contestaron, por favor? Entonces, aquí nosotros en la superintendencia tenemos un ABC. Ese ABC es bastante bueno porque le permite a las sociedades y a las empresas, el tejido empresarial en términos generales, saber cuáles han sido las políticas de intervención del gobierno para ayuda y alivio del COVID. Entonces, lo que hicimos fue plantear un poco cuáles eran esas opciones de alivio que ha permitido el gobierno, y lo que encontramos es que el 24% de las empresas encuestadas dijeron que el alivio que más han utilizado ha sido el de subsidios a la prima del mes de junio. Después, con un 23%, el pago del sistema de aportes al sistema general de pensiones, y así sucesivamente. Pero si ustedes se fijan, lo importante es que las empresas han tratado de capturar alivios que les permitan solucionar y solventar su flujo de caja. Aquí el mismo tema de Word Cloud: ¿a cuáles de los alivios empresariales otorgados por el gobierno la sociedad se ha acogido? Ahí es súper interesante porque, pegado mucho a los alivios dados por el gobierno en la pregunta anterior, lo que han hecho es, o lo que más repetían las sociedades encuestadas, era el tema de la exención del IVA y todo el tema de la reducción de impuestos. También hablaba mucho de las garantías, ¿no? De las garantías a los créditos. Sí, señor. Este tema, la pregunta octava, era: ¿considera que en las actuales circunstancias la sociedad es viable? Aquí el 11% considera que en las actuales circunstancias la sociedad no es viable para mantenerse. Y ese 11%, que pues más o menos son unas 60 empresas, pues contestan de alguna manera, David,
en cuanto a qué sectores dicen, oye, qué sector está sufriendo más y qué sector no es o no está apto para mantenerse de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que ahí ese dato es muy bueno, porque lo que nos está diciendo es que las sociedades y el tejido empresarial colombiano, a pesar del choque que ha tenido la crisis económica, que ha generado la crisis económica en la economía colombiana, las empresas mantienen una visión bastante optimista de su función, ¿no? Ahora, el tema fundamental que más les preocupa, a pesar de que efectivamente mantienen un optimismo, son los cambios estructurales de la forma como la, la sociedad funciona dentro del mercado. Esto claramente depende del sector. Hay sectores en donde se han podido adaptar de una manera mucho más rápida a la crisis y se han pegado entonces actividades secundarias, y hay otros sectores que por su misma función, como es el tema de servicios, les ha tocado entonces un condicionamiento mucho más complejo. De hecho, en esa gráfica que ustedes pueden ver ahí, 27 empresas dicen que el efecto que más les complica es el tema de la incertidumbre, ¿no? De la reapertura, porque los servicios es uno de los sectores más complicados, porque muchos de ellos es muy difícil poderlos vender por canales digitales. Entonces, esta incertidumbre de reapertura es lo que les explica esa visión un poco más pesimista. Pero en términos generales me parece importante decir que tiene una visión optimista. Sí. La pregunta, la octava, el tema también de las palabras era, dentro de ese 11%, considera que en las actuales circunstancias las sociedades viables y las que no consideran que es viable, que no son viables, que era ese 11%, contestan con este word cloud. Entonces, fíjense ustedes, David, las palabras, pues, imposibilidad, temas laborales y de clientes, ¿no? Y eso es muy asociado a lo que encontramos en la diapositiva anterior, y es si aquellos sectores económicos que no pueden adaptarse a vender sus productos de manera virtual, es muy difícil entonces poder mantener la relación con sus clientes, y claramente sin tener clientes no van a tener ingresos, su flujo de caja se va a deteriorar cada vez más y las va a llevar un poco más a un tema de insolvencia. Entonces, imposibilidad de realizar su negocio, imposibilidad de cumplirle a sus clientes y problemas Una carga por la laboral. inflexibilidad laboral. Uh-huh. Okay. Este tema del riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, por favor, David, aquí lo que le preguntamos es, indique la probabilidad de materialización de los siguientes riesgos en la sociedad, y esto fue lo que contestaron. Entonces, aquí lo que nos interesaba era saber si efectivamente, si la empresa, ¿no? Dado el COVID, pues iba a tener mayores problemas de acceder a crédito, o iba a tener problemas de liquidez, y por lo tanto su flujo de caja se iba a ver afectado. Lo que encontramos acá es que 432 sociedades señalaban que presentan un riesgo de crédito medio, y 144 sociedades, que son alrededor del 23%, nos dicen que encuentran un riesgo de crédito alto, ¿no? Lo que nos quiere decir que efectivamente la gran mayoría de sociedades tiene una visión optimista, y dicen que de alguna u otra manera no han visto afectado todavía su posibilidad de crédito, aunque 144 sociedades sí nos están diciendo que están preocupadas por el acceso al mismo. Ya por el lado de la liquidez, lo que nos dice es que 67% de las sociedades encuestadas nos dicen que tienen un riesgo de liquidez bastante alto, que es lo que hemos visto que es la característica clave de esta crisis, ¿no? La característica clave de esta crisis es que la imposibilidad de los hogares de poder materializar su consumo, la imposibilidad de las empresas de poder llevar sus productos hacia el mercado, es lo que está creando los riesgos de liquidez, y por lo tanto de un faltante de flujo de caja para su funcionamiento. Esta ya nos metimos con el riesgo de mercado y el riesgo reputacional.
Entonces, aquí es importante pensarlo de la siguiente manera, y es que de todas maneras, también lo que queríamos capturar era pensar un poco más allá, entonces, y decir, bueno, ¿qué sucede con la estructura del mercado en donde la sociedad se está desenvolviendo y sobre todo con el nombre de la sociedad? Acá que encontramos que 380 sociedades nos dicen que tienen un riesgo alto o medio, y esto se va a traducir fundamentalmente en una pérdida potencial de sus activos o productos, fundamentalmente porque dependen de lo que esté pasando en el mercado y del nombre que tienen para poder entonces funcionar. La otra pregunta era, la actual situación ha llevado a que la sociedad enfrente procesos de tipo legal. Entonces, dijeron, mire, el 145% de las sociedades dijeron que sí, que el 23% o 24% que sí, manifestaron que hay uno o más procesos de tipo legal. Y básicamente el problema pues es de despido de trabajadores y de suspensión de contratos. Básicamente se categorizó de esas 145 sociedades, entonces dicen impago de obligaciones con proveedores, el 12%, incumplimiento de pagos de arrendamiento, el 11%, impago de obligaciones financieras, el 6%, despido de trabajadores, el 22%, suspensión de contratos, el 28%, incumplimiento de normas de aislamiento 1%, incumplimiento de normas de bioseguridad el 1%, incumplimiento de los pagos de impuestos, tasas y contribuciones el 4%, y pues otras situaciones el 17%. Este es el workload. La actual situación ha llevado a que la sociedad enfrente procesos de tipo legal. Muchas dijeron que sí, con los clientes, de contraparte, temas de competencia de la SIC. Básicamente son esos. No sé si hay algunos otros ahí, David. No, yo creo que son esos los adicionales a los que ya mostramos anteriormente. Pensemos lo que en el segundo trimestre del año, la economía colombiana experimentó la tasa más alta de desempleo, y la diapositiva anterior lo muestra claramente. La mejor forma de reducir los costos fijos de una empresa es, dado que no está pudiendo vender, no está pudiendo materializar su producción, no tiene incentivos entonces de producir más, pues porque los hogares están reteniendo su consumo, pues es parar la contratación. Entonces yo creo que esas dos partes son muy dicientes de la encuesta. Bueno, en la 11 dice, bueno, a nivel laboral la sociedad ha tenido que adoptar alguna de las siguientes medidas, pues todos dijeron que enviaron a los trabajadores a vacaciones, eso fue casi el 67%, y pues ahí hay otras medidas, reducir salarios, suspender contratos, despedir personal, licencias remuneradas, licencias no remuneradas, pues todo el kit, pero pues todo el mundo realizó lo del envío de vacaciones. Este es el workload de esa pregunta, David. Entonces, como les contábamos, ¿no? Entonces también dejábamos una opción abierta, en esta pregunta también pasó, y aquí claramente se refuerza un poco todo el tema de la decisión de parar un poco la contratación o enviar a sus trabajadores a vacaciones. Aquí lo que más las sociedades escribieron fue un tema de suspender los aumentos de los salarios y llegar a acuerdos mutuos en la terminación de los contratos. Todo el tema por no necesito producir, no estoy pudiendo vender mis productos, pues entonces trato de parar la contratación de la mano de obra. Aquí está lo que contestaron, y esto básicamente refleja la reducción de empleos. Lo comparamos pues con el año anterior y lo comparamos por sectores. Básicamente bajaron empleos de 133.589
a 577.250, es una reducción casi del 9% y está por sectores. Digamos, el agropecuario creció en contratación, 1.22, comercio disminuyó menos 7.06%, construcción disminuyó el menos 8.29%, manufactura disminuyó el menos 7.04%, minero de hidrocarburos el menos 19.05% y servicios el menos 10.6, 10.67%. Este es el tema de empleo. A mí me gustaría decir súper en esa diapositiva anterior que fíjense que los sectores que tienen una inercia mucho más fuerte de no poder vender sus servicios a través de canales virtuales, es decir, aquellos que no pueden materializar su producción y llevarla a los hogares, dadas las contingencias que creó el COVID, son los que han tenido una mayor reducción en el tema de la contratación de empleados. Este se indica el monto de los gastos en los que han ocurrido a 30 de junio en cumplimiento de los protocolos. Nos indicaron que habían esas 607 empresas, son 20.000 millones de pesos. Y básicamente el sector más grande en gastos del sistema de bioseguridad, pues es el sector de la construcción, de la manufactura con un 35%. Perdón, yo pensé que sumaba. ¿Cuánto es el valor total de lo que gastaron? David, ¿tiene usted ahí? Porque manufactura 20.000. Déjeme lo... Pero son 20.000 manufactura, que es el 35%, y servicios el 29%. O sea, los que más gastan en los temas de bioseguridad son servicios y manufactura. ¿Sí? El flujo de caja actual le permite sustentar la operación. Entonces, ¿qué dijeron acá? 354 sociedades que representan el 58% de la muestra consideran que pueden sostener la operación 5 meses o más. El 42% o 253 sociedades restantes se encuentran sin recursos o están entre 0 y 4 meses. Eso es lo que dice la encuesta. Y aquí se puede analizar dependiendo también del sector. Entonces, ¿qué dicen los sectores, David? Fíjense que la gran mayoría, no más del 50% de nuestra muestra en esta encuesta, nos está diciendo que se pueden, que tienen recursos para poder sobrevivir al menos 6 meses, ¿no? O un poco más. Estamos hablando de las empresas grandes del país, ¿no? Claro, ¿no? Esto es un asterisco muy fuerte porque, claro, una empresa grande tiene una estructura más establecida, mucho más experiencia, una red de clientes mucho más estructurada, pero lo interesante es que si se fijan, esa constante se cumple en cada uno de los sectores, ¿no? En servicios, en minería, manufacturas, ¿no? Construcción, cada uno de esos sectores sí plantea que puede tener la capacidad de tener el flujo de caja suficiente como para poder mantener su negocio al menos 6 meses. ¿Sí? Pero el 42% va entre 0 y 4, ¿no? Sí. Para que lo tengamos claro. Bueno, esto está el flujo de caja, que esto es división por sector. No sé si quieren que los aburramos con esto. Esto va a estar disponible acá. Tal vez pasemos a esta, doctor David, que es relación del capital de trabajo. Entonces, aquí lo que nos interesaba era saber, bueno, tienen flujo de caja y después entonces tienen el capital necesario como para que su negocio siga funcionando. Entonces, acá lo que encontramos es que el 61% nos dicen de estas sociedades que sí tienen el capital necesario para continuar y por contraprestación, el 49% nos dice que necesita financiación, ¿no? Del 8% y el 3% restante nos dicen que han tenido que recurrir a venta de activos fijos o estrategias adicionales para poder suplir la necesidad de capital de trabajo y que su negocio esté a flote, ¿no?
Lo que es claro acá, que por sector se cumple de todas maneras esta estructura, a diferencia de construcción. Construcción, lo que nos dice, a diferencia de todos los demás sectores, es que sí necesita mayor financiación externa para poder funcionar y que, no, y que en menor proporción no cuenta con el capital necesario para poder seguir operando. Aquí lo dividió usted por sector. Entonces hablemos de pronto de dos sectores, del sector servicios y del sector comercio. Fíjense que los sectores comercio y servicios tienen una característica especial, sobre todo el sector comercio, y es que se ha podido adaptar de una manera mucho más rápida a la dinámica del COVID. Sin embargo, acá lo que encontramos en comercio, por ejemplo, es que el 53% sí cuenta con el capital necesario para poder continuar, mientras que el restante, el 47%, han tenido que recurrir a financiaciones externas, internas y la venta de activos fijos. Estos porcentajes se reducen cuando lo vemos en servicios. En servicios, fundamentalmente, lo que ha pasado, a diferencia de comercio, es que han tenido un incremento mayor en la venta de activos fijos y en la financiación tanto externa como interna. Este tema es el wording again, de nuevo, que dice, bueno, y la relación con el capital de la sociedad, ¿cuáles son las alternativas de financiación? Y sale capitalización, aportes, capitalización interna, financiación, confirming, básicamente eso. Este tema Sí, es bien interesante. aquí se les pidió como que aclararan un... Si quiere, hágale. Sí, aquí se les pidió un poco más como que aclararan los temas de financiación adicionales que han tenido. Y si se fijan, lo más importante, la otra fuente de financiación que han tenido es, como profundizando un poco más la financiación interna, es la financiación por los socios o por la casa matriz en donde la empresa o la sociedad está inmersa. La pregunta 17 señale las estrategias que ha implementado la sociedad tendientes a lograr la continuidad del negocio. Básicamente aquí hay que resaltar que la mayoría de lo que han hecho son acuerdos con clientes y proveedores y pues menos atención al sector financiero, aunque han atendido el sector financiero, la mayoría de acuerdos están con clientes y proveedores. Y eso cambia por los sectores, ¿no, David? Sí, yo creo que acá lo importante de esta pregunta es que permite ver que es necesario seguir manteniendo toda la cadena. Entonces, mantener tanto de atrás para adelante, es decir, todo el tema de insumos y productos y de bienes y servicios intermedios que necesitan las sociedades para poder seguir produciendo y fundamentalmente fortalecer su cliente y que su cliente en este momento no se pierda debido a la coyuntura. Yo creo que esta pregunta nos da que es claramente la parte financiera es muy importante si la necesitan, pero para todo el funcionamiento la cadena estaba, para la sociedad, su funcionamiento se debe es mantener la cadena de insumos, que no se pierda y seguir fortaleciendo el tema de sus clientes. Creo que esto es... señale las estrategias que ha implementado la sociedad tendientes a lograr la continuidad del negocio y pues la mayoría, es lo mismo de la pasada, que están básicamente en acuerdos con clientes y proveedores para mantener pues lo que dice David, que es toda la cadena, adicionalmente la financiación, ¿no? En el tema del wording, señale las estrategias que ha implementado la sociedad tendientes a lograr la continuidad del negocio. Algunas pues dijeron que ninguna, otras dijeron que la reducción de los gastos y los acuerdos
con los proveedores y con los clientes. Con corte a 30 de junio del 2020, la sociedad ha efectuado capitalización de pasivos. Aquí lo que dijeron es que solamente muy poquitas, ¿no, David? Son Sí, solo 4. Solo cuatro 4 capitalizados capitalizaron pasivos. pasivos, no han hecho capitalización de pasivos. Con corte a 30 de junio, la sociedad ha obtenido inyección de nuevos recursos por parte de los accionistas. Aquí vemos que los que inyectaron dinero están en sectores de servicios y de comercio, donde pues servicios inyectaron 100 mil millones de pesos y en comercio 22 mil millones de pesos. Aquí hay otro tema y es con corte a 30 de junio, la sociedad ha obtenido inyección de nuevos recursos por parte de los accionistas. Esto es como la misma presentación de la vez pasada, ¿cierto? De la filmina pasada, David. Sí, sí. Acá se hace es más como un tema de porcentajes. También es la estructura, ¿no? Servicios pues es un sector mucho más dinámico, mucho más grande, también un poco más diverso, ¿no? Están servicios financieros, servicios turísticos, y en el intermedio pues hay otro tipo de servicios, pero pues este tipo de sociedades se presta mucho más para que tengan una relación mucho más directa con socios y puedan entonces atraer mejor capital. Bueno, y esto es la pregunta con corte a 30 de junio del 2020, la sociedad ha recurrido a obtención de nuevos préstamos. El sector manufacturero es el que ha recurrido a nuevos préstamos por valor de casi 900 mil millones de pesos de esas empresas, que corresponde al 48% de los préstamos solicitados de los 6 sectores, es decir, que los que más piden pues han sido el sector de manufactura y después le sigue el sector de servicios y construcción con el 22 y el 17% respectivamente. Yo creo que ya estamos terminando con corte a 30 de junio de 2020, la sociedad presenta obligaciones vencidas a más de 90 días y aquí son 14.798 obligaciones. En servicios vemos que ya hay el total no lo tenemos acá, pero en servicios son 14.798 obligaciones. En comercio y en manufactura son las otras que presentan pues obligaciones con vencimientos a más de 90 días. Con corte a 30 de junio, esto es lo mismo. Yo creo que dejamos acá, doctor Santiago, señale las 5 principales problemáticas que actualmente afronta la sociedad. Y la sociedad, pues, aquí está el problema: clientes, ventas, personal. Disminución de clientes, de ventas y de personal. Digamos que esa es la encuesta. Esta encuesta, pues, se la repartimos a todos los actores del gobierno. Daría para otra sesión el estudio de las 18.000 empresas. Creo que es importante, lo vamos a colgar también. Ahí lo que comparamos es cómo estaban las empresas en sus estados financieros a 31 de diciembre y cómo están esas empresas, esas mismas empresas a 30 de junio. El efecto no se ve tan complejo y no se ve tan complejo porque los primeros 3 meses fueron buenos. Hay unas reducciones, tal vez acá, hay unas reducciones. Vamos a ver los temas de pasivo de la muestra. La muestra que hicimos es esta. Son más o menos unas 17.000 empresas, 17.200 de sectores. La participación está aquí. Agricultura 6%, comercio 25%, construcción 11%, manufactura 14%, minero 1%, 2% y servicios 39%. Los tamaños están acá. Pequeñas son el 35%, medianas 43% y grandes el 20%, pero digamos que las cuentas grandes son estas, como para cerrar. Y curiosamente, a 30 de junio crece el patrimonio que
tiene una disminución porcentual muy pequeña. Los activos crecen, los pasivos crecen también, pero digamos que no se ve el golpe en el patrimonio todavía. Si ustedes pueden observar el tema de ese estado financiero. Tal vez los ingresos, para ver los temas de ingresos, fíjense ustedes que hay un aumento de los ingresos, pero pues hay ya una pérdida del ejercicio, con corte a 30 de junio. Sería abrumador ir sobre esta encuesta. Esto tiene niveles de deuda, tiene toda una suerte de estudio que hicimos. Yo creo que esto lo vamos a sensibilizar, tal vez si me dan otra tribuna. Es abrumador la información, pero a 30 de junio todavía no se ve el deterioro. Yo creo que esa es la conclusión. ¿Qué otras conclusiones podemos sacar? Yo creo que sería abrumador ir sobre todo esto, pero bueno, por lo menos les presenté la encuesta, les presenté la 560, la 772, los instrumentos. Además ya estoy perdiendo demasiados participantes, eso quiere decir que ya nos volvimos cansones. Doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. De verdad, muy generosa su presentación y de verdad felicitaciones por esa encuesta y este resultado que nos mantuvo muy atentos y con la expectativa alta de conocer la situación y la radiografía de la economía. Y quisiera arrancar pues en el poco tiempo que nos queda, pero Yo diría, Daniel, que no se ven tan mal las cifras, súper. no se ve tan mal. No se ve tan mal. A corte a 30 de junio no se ve tan mal. El tema es que tanto nos está empujando ese viento de cola los primeros 3 meses. Esa es un poco la reflexión. Corte a 30 de junio no se ven tan mal. Hay una cosa interesante y es que las empresas, si uno ve la encuesta, no la encuesta, sino lo de 18, sí lograron conseguir créditos, sí lograron cumplir con sus obligaciones, lograron renegociar. Las pequeñas, curiosamente, no accedieron a crédito, pero vendieron activos fijos y lograron organizarse. Entonces, sí hay una organización ahí interesante con corte a 30 de junio. No sé qué más puede decir David. No se ve tan mal esa información. Yo creo que ahí súper lo importante de ese estudio pues, que esperamos podérselos mostrar y que el superintendente lo exponga en otra tribuna, es que a pesar de que no existe un deterioro patrimonial, lo único fuerte es un tema de ingresos. Y ese tema y la caída de utilidades, nosotros la explicábamos como por 3 razones fundamentales. La primera es mayores costos para poder cambiar su proceso productivo y adaptar todos los procesos de bioseguridad. Y pues el tema y la imposibilidad de que los hogares puedan materializar su consumo. Pero entonces lo que han tratado de hacer las sociedades es readaptarse a la crisis y tratar entonces de cambiar de forma de sector industrial. Entonces, si estoy vendiendo ropa, trato entonces de readaptar mi sistema productivo para poder producir tapabocas o así tratar de cambiar la cadena y tratar entonces de vender un producto nuevo que me permite entonces poder seguir dentro del mercado. Pero eso es cierto lo que dice usted, doctor Santiago. Una pregunta, doctor Juan Pablo. Uno vería que el promedio de solicitudes no se incrementó, ¿sí? En los primeros 6 meses, 624 solicitudes, se cumple ese promedio que usted describió de 100 al mes, ¿sí? Pero la pregunta que me salta es, el total de pasivos de estas 624 son 4.9 billones, ¿sí? Sí. ¿Eso frente al año pasado tiene alguna modificación? O sea, el nivel de pasivos de las solicitantes ¿está en la media o hay una variación frente a los años anteriores? Buena pregunta y tengo que ser sincero, no hemos hecho el contrafactual o el factual, no hemos hecho la comparación en valores.
lo que sí vemos es que no hay una modificación en cuanto al tamaño de las empresas. Es decir, que siempre se mantiene más o menos el 70% de las empresas son pequeñas, más o menos el 25% de las empresas son medianas y el 5% son grandes. O sea, no hay una variación, no hay una variación en cuanto a la torta de las que se están afectando. Obviamente ese 70% de las en la medida que crece la crisis, pues llegan más pequeñas. David tiene otra lectura, que lo hemos discutido varias veces, y es que entre más cae el PIB, sí vamos a empezar a ver más pequeñas y ese 70% se va a ampliar, pero todavía no lo estamos viendo. Okay. ¿Y por qué? Porque la insolvencia se cuaja y se madura en un periodo de 6 a 18 meses. Entonces, lo que veamos de julio ahorita tiene problemas de antes, no necesariamente, algunas sí, por supuesto, de la pandemia, pero no todas vienen de la pandemia. Entonces, no hemos visto un cambio en la estructura, pero pensamos que sí lo va a haber, sobre todo hacia las pequeñas. Entendido, entendí. Ese punto del superintendente es muy clave, ¿sí? Que de todas maneras hay un periodo de ajuste. Entonces las empresas ahorita están tratando de buscar la forma para poder sobrevivir, pero si el Producto Interno se sigue moderando como pasó en el segundo trimestre del año, va a tener un impacto directo en el número de solicitudes y por lo tanto en el número de empresas que van a admitir. Perfecto. Voy a darle la palabra a Juliana Flores. Juliana, muy buenas noches. Adelante, tienes el micrófono abierto. Muy buenas tardes, doctor Líbano. Yo, Juliana, ¿qué tal? Bien, sí, señor. Doctor Líbano, yo tengo una duda respecto a las obligaciones de las sociedades en estos tiempos de COVID. A mí el decreto 434 me permitió que las asambleas de accionistas del ejercicio 2019 se pudieran celebrar dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. ¿Qué pasaría en el evento en que el gobierno determine prorrogar esa declaratoria de emergencia y esta finalice con fecha posterior al 31 de diciembre del 2020? ¿Esas asambleas las podría llevar a cabo en el año 2021? Yo creo que aquí lo más importante, doctora Juliana, es el tema de la posibilidad de hacer las asambleas virtualmente. Entonces, lo que aquí se trató de hacer es que las asambleas se hicieran virtualmente, que pudiéramos hacer las asambleas virtualmente y que si por alguna razón no se pudieran hacer virtualmente, se pudieran hacer dentro del mes siguiente a la terminación de la emergencia. Nosotros no hemos mirado la posibilidad de que esa emergencia sanitaria, por lo menos no en la superintendencia, se prolongue adicionalmente como para no poder hacer asambleas antes del 31 de diciembre. No hemos mirado ese caso. La idea es que hagan las asambleas virtualmente y se cumpla con el tema de hacerlas después de la emergencia, pero no hemos mirado si esa emergencia va posteriormente al 31 de diciembre. Perfecto. Doctor Líbano, hay una pregunta en el chat que me parece pues, importante ampliarla y dice, primero le agradece por la conferencia y de verdad extraordinaria. Y la pregunta dice, a pesar de que los decretos mencionados aplican a empresas comerciales, microempresas y pequeñas empresas, pregunta si se puede aplicar la insolvencia a una empresa cooperativa de ahorro y crédito o en una de aportes y crédito. La respuesta es no, porque no está en la ley de insolvencia. Tal vez, doctora Paula, aclaremos, no me acuerdo qué artículo es, si es el 5 o el 6 que dice cuáles son los beneficiarios de la ley de insolvencia. Es un tema empresarial y hay unos excluidos.
creo que los que está diciendo ella estarían excluidas, podrían entrar a un PRES, tal vez, doctora Paula, yo creo que podrían entrar a un PRES, ¿no? Bueno, señor superintendente, en efecto, y para responderle la pregunta a la señora Miriam Lozano, el artículo 2 de la ley 1116 establece a qué sujetos está llamada la ley de insolvencia y el artículo 3 siguiente, cuáles están excluidos dentro de las que se encuentran las empresas cooperativas de ahorro y crédito o de una de aportes y crédito. Entonces, por el lado de nuestras figuras de insolvencia que se adelantan ante la Superintendencia de Sociedades, pues no podría hacerlo. Ahora tendría que, o la posibilidad existe para el PRES, pero eso sí tendría que ser definido por la Cámara de Comercio donde se reciba la solicitud, solo para temas de PRES, siempre que pues, se cumpla con lo establecido y digamos que las empresas cooperativas no tengan un régimen de recuperación propio. Esa sería Que no haya una consecuencia. intervención o alguna cosa de Exacto. eso. Uh-huh. Aquí podría verse lo del PRES, pero no de 1116. Muy claro. Perfecto. Voy a darle la palabra a Jaime Alberto Upegui. Jaime Alberto, muy buenas tardes. Tienes el micrófono abierto. Buenas tardes, superintendente. Un saludo muy especial también a los funcionarios que nos acompañaron de la superintendencia. Doctor Jaime, un placer. ¿Cómo está? Qué alegría Bien, verlo. señor. Muy La última vez nos amable. vimos allá en la En la superintendencia, así es. ¿Cómo ha estado? Bien, pues primero reiterarle que esta es una época, como usted bien lo dice, en que tenemos que trabajar todos en conjunto. De parte del banco, pues toda la vocación de entender y apoyar principalmente a los clientes en todas estas situaciones de dificultad. Quizás yo le agregaría a por qué no ha habido tantos problemas, digamos, que han tenido que llegar allá a la superintendencia, es recordar simplemente unas cifras que son importantes. 267.658 empresas a julio 31 habían recibido alivios por parte de la banca colombiana, de las cuales pymes 227.768, grandes empresas 39.890. En plata, el número de créditos fueron 468.000 créditos que recibieron alivios y en plata 88.2 billones de pesos colombianos. Eso representa 8.3% del Producto Interno Bruto colombiano. Yo creo que ahí la banca ha hecho un esfuerzo importante en ese tema de los alivios y decirle que estamos trabajando, nos encanta estar cerca de la superintendencia, de mirar estas nuevas herramientas, algo que usted ha mencionado, yo creo que deben utilizarse. Muchas veces me da la sensación que hay como la prevención de acudir a estas herramientas y yo creo que también hay que decirle a los clientes, sobre todo aquellos que están en problemas, que están tratando de resolver sus situaciones y que muchas veces se abstienen de entender, por ejemplo, lo que usted mencionaba, hay necesidad de capitalizaciones. A veces si no hay capitalizaciones, pues buscar otros mecanismos de convertir a capital, digamos, parte de estos arreglos, los plazos, usted lo ha mencionado, yo creo que ya de estos alivios fueron cosas que son de muy corto plazo, hay que buscar liquidez y mirar cómo tenemos por parte del Banco de la República financiaciones específicas que pudiésemos usar. Un problema, digamos, de si se le da a largo plazo y podemos darle unas tasas convenientes, podrían también ser parte de la solución. Y muchas de las cosas que mencionó, que yo creo que hay total disposición y cuente conmigo desde lo institucional en Scotiabank Colpatria como desde la Sobancaria, en la cual en este momento estoy de presidente de su junta, para lo que usted requiera, ya sea de nuestro banco o del gremio para poder promover, digamos, todas estas soluciones que usted ha planteado. Yo creo que muy importante el trabajo de la banca y muy importante las ayudas del gobierno y gracias a eso es que no ha sido más grave el asunto. Eso sí es clarísimo. Ahora yo creo que tenemos que ser muy inteligentes en ver a dónde hay que enfocar esas ayudas. Hay que seguir con las ayudas, hay que seguir con
los créditos, hay que seguir con las capitalizaciones o mirar cómo se hacen los sistemas de capitalización. Pero mi afán con esta encuesta y con este estudio de las 18.000 empresas es a ver dónde es que toca poner los huevos, pues, por así decirlo. Y evitar, y yo siempre he dicho, la mejor insolvencia es la que no se tiene. Tenemos que hacer unas líneas muy grandes a ciertos sectores que sabemos que van a tener problemas, evitar que lleguen a insolvencia, porque la mejor insolvencia es la que no se tiene. No necesariamente darle líneas especiales a insolvencia. A mí no me gustan los temas especiales a insolvencia porque generan unas conductas negativas, sino que todos puedan acceder, los que están en insolvencia y los que pueden tener problemas de insolvencia, pero no han ido a procesos judiciales, de manera que regularicen sus créditos y se fortalezcan desde el punto de vista patrimonial. Entonces es enfocar las ayudas, ver a dónde hay que entregar esas ayudas, ver dónde hay que capitalizar, ver dónde hay que dirigir las platas, y hacerlo de una manera decisiva. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahorita en las ayudas 2.0. Y evitar que lleguen a insolvencia. La insolvencia es el último recurso, es la UCI de las empresas. El tema intermedio son los MEAR y los PRES, donde pueden arreglar sin tener tanto traumatismo de ir a un proceso full. Y obviamente está el quedarse en casa, que es arreglar con los bancos y los acreedores. Pero aquí tenemos que ser muy inteligentes, ver dónde vamos a dirigir esas ayudas, dónde vamos a dirigir esos créditos, dónde se necesitan las platas, y hacerlo en conjunto. Yo he dicho, por ejemplo, que tenemos que cambiar completamente el sistema de fondeo, por ejemplo, de los fondos de inversión, crear más mecanismos de banca de inversión para que inviertan en capital en las empresas, para que además compren las deudas que los bancos puedan renegociar y que esos fondos compren las deudas del sector financiero. Y que esas deudas compradas del sector financiero se titularicen y se vendan en el mercado. Todo eso hay que hacerlo. De acuerdo. Comparto mucho esa opinión que usted señala. Hay que buscar alternativas muy distintas y creo que ahí la creatividad será la que ayudará a que podamos salir avantes en esta problemática. Bueno, doctor Liévano, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, al equipo de la superintendencia por acompañar esta presentación. Quisiera darle la palabra a Santiago Perdomo para iniciar el cierre de esta conferencia. Súper, muchísimas gracias. Pues no se ven tan malas las noticias, pero como usted dice, hay que ver lo que pasa y hay un retraso en lo que pueda pasar en las patentes. A los funcionarios de la superintendencia por su participación, gracias de nuevo. Invitarlos a la tribuna del próximo miércoles. Nos acompaña el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Haynes. Esta tertulia de aquí en adelante las vamos a empezar a hacer a las 6 de la tarde. Así que todos muy invitados. Pues doctor Santiago, muchas gracias. Yo creo que sí, las cifras no se ven bien no se ven tan mal por el viento de cola, y vamos a ver cómo cerramos a 31 de diciembre y qué esfuerzos hay que hacer entre todos. Todos ponen para poder sacar todas estas insolvencias adelante, y sobre todo que no lleguen a insolvencia. Eso es lo más importante, y para eso hay que ser muy creativos en los temas financieros y los temas de inversión. Bueno, Superintendente, muchas gracias. Superintendente, muchas gracias. Doctor Eduardo, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, nuevamente a todos, muchas gracias por asistir y los esperamos el próximo miércoles. Un abrazo, feliz noche para todos.